Buenas tardes a todos y a todas. Este es el segundo encuentro de estas 5 clases, estos 5 encuentros que hemos dado a llamar axiomática capitalista y capitalismo de vigilancia. Digo porque a lo mejor alguno de ustedes no estuvo la última vez. Simplemente voy a agarrar algunas cositas de la vez pasada, pero ya comenzamos con el nuevo tema. Entonces, pero no sé si en algún momento a ustedes les llegó el programa o si lo tuvieron, pero la idea sería hoy terminar con algunos conceptos claves que tienen que ver con eh, lo que vimos la vez pasada, que era cuestiones de codificación, de sobrecodificación, y comenzar con, o empezar directamente y poder terminar algunas cuestiones que tienen que ver con la axiomática, que es una propuesta de Deleuze y Guattari. Por otro lado, ya la próxima vez empezaremos con algunas cuestiones nuevas para ir metiéndonos, ir adentrándonos a cuestiones del capitalismo de vigilancia u otros tipos de capitalismo, a lo mejor pensados de una manera nueva, ¿no? ¿no? Pero siempre en concordancia con algunos planteamientos que creo yo siguen siendo absolutamente válidos, que son los de Deleuze y Guattari. Entonces, para seguir, nosotros habíamos dicho la última vez, teniendo en cuenta especialmente dos obras de Deleuze y Guattari, que son El Antiedipo, una obra de 1972, y Mil Mesetas, una obra de 1980, pero especialmente haciendo especial énfasis en un capítulo del Antiedipo, que es el capítulo 3. Ese capítulo 3, que se va a llamar Salvajes, Bárbaros y Civilizados, lo que hace es tratar de entender, si se quiere, entender, o tratar de describir, o tratar de proponer conceptos que tengan que ver con una descripción de la lógica del deseo, una descripción de la lógica del deseo en lo que podríamos llamar la historia, siempre teniendo presente que la historia es una historia de contingencias, de discontinuidades, etc. Por eso hacer historia universal es de alguna manera inocente. Esto lo van a plantear ellos en el capítulo 3. Y habíamos dicho que si uno podría pensar en 3 grandes momentos, que son los que ellos proponen, hay un primer momento que por supuesto son momentos que se solapan, que hay, digamos, por así decirlo, corrientes subterráneas de comportamientos, pero hay, digamos, un primer momento que es el momento de lo que ellos van a llamar los salvajes, que es una manera de, de entender la lógica de la Tierra, que va a ser un momento de codificación. ¿Sí? Hay una codificación, nosotros lo vimos, simplemente lo nombro, de codificación de conductas, codificación de cuerpos, y un código es, entre otras cosas, es poner un nombre, pero no solo. Un código es una manera de entender comportamientos. Son maneras de entender comportamientos. Y lo que ellos llaman socios, que son eh, según cómo se entienda, pero en principio son sociedades determinadas, colectivos de sociedades determinadas, tienen códigos. Y esos códigos, por supuesto, son diferentes, pero en principio se caracterizan por codificar lo que ellos van a llamar los flujos. ¿Y qué flujos? Bueno, principalmente los flujos de deseo. Es decir, hay un código para la vestimenta, hay un código de los jóvenes, hay un código de la gente mayor, digamos, según donde uno se encuentre, va a haber diferentes códigos. ¿Bien? Códigos, por supuesto, sexuales, eso no cabe ninguna duda. Ese sería como podríamos pensar un primer momento, pero nunca piensen en un sentido puramente lineal la historia cuando la piensan de Deleuze y Guattari, porque dan continuamente a entender que es una historia
que como olas a veces se superponen, que a veces se superponen, de tal manera que hoy podríamos tener un Estado totalitario, como los hay en algunos lugares, y que se sigan imponiendo códigos o sobrecódigos a la antigua manera, es decir, que sería muy inocente, muy naif pensar que son momentos terminados. Por supuesto que ellos van a hablar de momentos, y uno puede incluso imaginarse momentos en la historia, pero no son momentos dejados atrás y para siempre. Pero, digamos, entonces habíamos dicho ese momento, que era el momento de, estoy poniendo énfasis en lo que tiene que ver los códigos del deseo. Un segundo momento, que es el de la instauración de lo que ellos van a llamar la máquina despótica. ¿eh? Esa máquina despótica tiene como característica esencial la sobrecodificación. ¿Y qué quiere decir esto? La sobrecodificación no es otra cosa que aplicar un código sobre, sobre otro código. Es decir, se aplican códigos, se aplican códigos, pero son sobre códigos porque son códigos sobre viejos comportamientos, por lo cual se van a, por ejemplo, resignificar antiguas costumbres, permanecen ciertos ritos, pero en muchos casos resignificados, recapitalizados, etcétera, etcétera. Es decir, parece complejo, pero es bastante simple la explicación. Y yo les había comentado, Deleuze en Derrames va a decir que lo que le teme a la sociedad es al diluvio. ¿Y qué es el diluvio, digamos? Teniendo en cuenta la metáfora que él utiliza, el diluvio son los flujos descodificados, es una masa de flujo que no es nombrado y que nadie sabe qué es, ni quiénes son. ¿no? Acá el punto que uno podría, por ejemplo, ir caminando y se encuentra y ve una sombra y ve ciertas características, y una persona que va caminando, a lo mejor te asusta, ¿no? Es decir, eso no está codificado, no está nombrado. Es decir, ese vendría a ser el diluvio. Es, por poner un ejemplo bastante simplón. Es decir, aquellos comportamientos, podríamos pensar, que no están colocados dentro de ciertos códigos, son los comportamientos que la sociedad le teme. Y que por eso, y por muchas causas más, pero especialmente por eso, la sociedad, el Estado necesita codificarlos, ponerlos en su lugar. Y toda codificación incluye una moral, ¿no? Incluye una prescripción. Una prescripción. Hay un tercer momento, que es el momento, porque es el momento actual, es el momento en el que, por ejemplo, ellos escriben esta obra en 2 volúmenes. Digo, se puede pensar como 2 obras o se puede pensar como una obra en 2 volúmenes. No son lo mismo, no tienen el mismo vocabulario, pero en principio tienen el mismo subtítulo. Está el Antiedipo primero, y abajo Capitalismo y Esquizofrenia, y 1000 mesetas, y después abajo Capitalismo y Esquizofrenia. Pero no hay una continuidad lineal. Sépanlo por si en algún momento ustedes se encuentran con alguna de las obras y quieren ir a leer y ese tipo de cosas. Bueno, digamos, no es lo mismo. En algunas cosas son muy parecidos, pero las temáticas, los objetivos, contra quién están debatiendo, el vocabulario, etcétera, 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 ha ido cambiando. Entonces, nosotros habíamos dicho que hay algo que es un poco lo que nos convoca, que es la axiomática. La axiomática tiene que ver con una nueva instauración, que es lo que vamos a llamar la instauración de la máquina capitalista. ¿Qué es esto de la instauración de la máquina capitalista? Entonces, nosotros habíamos dicho la última vez, el último encuentro, que hay lo que ellos van a llamar una especie, toda sociedad tiene una especie de telón de fondo, un cuerpo lleno, o, como había dicho Derrida, un significante mudo.
Es decir, nos movemos, digamos, sobre ese significante, que da sentido. Y habíamos dicho que había en lo que ellos van a llamar los salvajes, o la máquina territorial primitiva, justamente la tierra oficiaba como cuerpo lleno. El segundo momento, lo que va a ocupar el lugar de la tierra, va a ser el déspota, que puede ser Dios, que puede ser el rey, el tirano, el emperador, quien fuese. Pero hay siempre, digamos, un fundamento que oficia de dador de sentido. De dador de sentido a que, bueno, en este caso a las conductas, o a la, digamos, a la codificación de los flujos incluso. Bueno, en la instauración de la máquina capitalista, que no nos va a importar, digamos, históricamente qué fue lo que pasó. Eso es una cuestión de historiadores. No es que no nos importe, te puede importar o no, pero no nos va a ocupar ahora el tiempo. Si no se trata de descripciones históricas, sino de entender una lógica del deseo, una lógica, que además el deseo, en el caso de Deleuze y Guattari, es el deseo siempre social. Solo existe el deseo y lo social. No existe otra cosa. Ni siquiera existe ideología. Entonces, en este nuevo momento, podríamos decir que lo que oficia ahora como cuerpo lleno es el capital. Es decir, no es que antes no existiese el capital, digamos, como moneda, eso podría existir. Lo que tiene de original, en todo caso, el capitalismo, es que comienza a oficiar de soporte. Que no era el soporte antes. Lo decía recién, el capital podría existir, ¿no? La moneda, eso no importa. Pero no era el soporte. Es decir, ahora lo es. Y comienzan a existir flujos, van a decir, descodificados, es decir, flujos que no están codificados, justamente, o que se les ha sacado la codificación, que dejan de tener una explicación, etcétera, y van a decir que golpean al Estado despótico. Es decir, que ellos van a describir el momento de la instauración progresiva de la máquina capitalista porque comienzan a haber flujos descodificados que golpean al Estado despótico. Ahora vamos a ir viendo qué es esto de flujos descodificados que golpean al Estado despótico, ¿no? Porque, hemos visto así, parece muy general, muy abstracto. Es decir, es importante entender que con el advenimiento del capitalismo, no hay necesidad de fundar nada, porque no hay memoria, ¿eh? No, puede haberla, digo, pero no hace falta. Y por eso, en ese sentido, el capitalismo es analfabeto, porque no hace falta memoria, no hay nada que memorizar. Y otra cosa que es importante es, los autores van a dejar en claro, y cuando hablo de los autores hablo de Deleuze y Guattari en este sentido, que no es la descodificación de los flujos lo que hace que nazca el capitalismo, sino que en todo caso las descodificaciones son un efecto del capitalismo, una consecuencia. Es decir, hay una instauración por muchos motivos históricos de lo que ellos van a llamar capitalismo, y eso va a traer como consecuencia ciertas modificaciones en la codificación de los flujos. Es decir, va a haber como consecuencia. Y no sería tanto que el capitalismo le importe o no, como si fuera una persona, ¿no? Que, bueno, le importa que haya o no flujos descodificados. Sería más bien esto de la decodificación una consecuencia, una consecuencia. Entonces, tenemos dos nuevos elementos, por ejemplo, por un lado. El trabajador libre, sin territorio, es decir, sin territorio desterritorializado. ¿Por qué? Porque ya no está más bajo el déspota, ¿no?
ya no pertenecerá más a la tierra que lo sustenta. Ahora tenemos el trabajador libre y desnudo. ¿Ah? Libre y desnudo. Que, digamos, tendrá las puertas abiertas para hacer lo que quiera. Y por otro lado, el dinero descodificado. ¿Eh? Que lo va a poder comprar todo, que será objeto de fetiche, etc. Y uno podría seguir preguntándose, ¿no? ¿Por qué los flujos se descodifican? ¿Qué hay que la sociedad, el socius, deje de codificar los flujos, como los flujos es todo lo que va de un punto a otro, ¿eh? De un polo a otro? Eso es el deseo, son los comportamientos, son el flujo de capital, el flujo económico, etc. Pueden todo lo que se mueve, si quieren. No es todo lo que se mueve, pero como para que se entienda. De hecho, pensando siempre, como lo vimos la última vez, una cuestión de maquinaria, ¿no? Entonces, ¿por qué los flujos se descodifican? Entre otras cosas, porque ya no hay fundamento, no hay raíz. Al menos, por lo menos, no está ese fundamento de antaño. Entonces se trataría de producir por producir. Entonces, ¿qué hay? Bueno, en todo caso, hay una crisis de fundamento. Una crisis de fundamento. Y va a aparecer la noción de carencia como productora de deseo. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que ellos ven? Se le saca potencia al deseo. Y el deseo comienza a existir por carencia. ¿Y qué haremos para que no haya carencia? Bueno, digamos, lo que el capital quiere que hagamos, que es acumular capital. Recuerden, cuando digo, es una forma de decir, el capital quiere que hagamos. ¿No? No hay nada como un capital que quiere que hagamos. En todo caso hay un mercado, pero... Entonces, comienza, decía yo, la noción de carencia como productora de deseo. Se le sacará potencia al deseo. ¿Para qué? Bueno, porque este va a comenzar a existir por carencia. Y porque hay carencia, se acumula capital. ¿Eh? Entonces, ¿qué podríamos decir? En todo caso, que se introduce la falta. Y van a decir, se la distribuye en partes iguales. ¿En qué sentido? Porque todos somos carentes. ¿Eh? Todos vamos a necesitar capital, etc. Entonces, no, nosotros habíamos dicho hace un ratito el tema del fundamento. ¿Qué pasa? Porque es un tema delicado. ¿Qué pasa en el capitalismo cuando hablamos de fundamento? ¿Cuál sería el fundamento en el capitalismo? ¿La producción? Sí, claramente podría ser. Digamos, acá vos tenés autores de todo tipo, ¿no? Digamos, yo no trato en todo caso digamos, de venir a proponer neologismos. Es un tema de discusión continuo, digamos, y que tiene que ver evidentemente con una falta de un fundamento fuerte, que después haya descodificación, que no deja de ser una ficción la decodificación, ya lo veremos, pero en principio se podría pensar de dos maneras, diría yo, ¿no? Que hay fundamento en tanto que el cuerpo lleno del capitalismo es el capital. El capital es producción, como dijiste, acumulación, etc. Pero en ese sentido no deja de ser un fundamento interno, ¿no? Como si fuera inmanente. Inmanente quiere decir acá, no hay un más allá. Porque de última, en el caso de cuando hablábamos de la Tierra es un más allá, digamos, ¿no? También el déspota no es, recuerden el castillo de Kafka, para el que lo leyó, siempre es alejado, en un camino, siempre hay una cuestión de trascendencia. Pero en el caso del capitalismo como fundamento, no deja de ser una cuestión inmanente. Por eso se podría pensar de varias maneras si es o no un fundamento, y en todo caso en qué se basa ese fundamento. Porque en todo caso pareciera que el fundamento
tiene que ser siempre exterior y trascendente, cosa que el capital no es. El capital no es ni exterior ni trascendente. Digo, una cosa que a mí me parece importante ahora antes de seguir. Deleuze y Guattari, a diferencia de otros autores que estudian lo mismo, que tienen, digamos, por ejemplo, como objeto estudiar formas del capital y demás, o formas de codificación, etcétera, son autores que navegan por momentos en la ambigüedad. ¿Eh? Entonces, hay líneas de fuga, pero también uno no se puede fugar del todo porque, digamos, eso sería el cuerpo sin órganos, el grado cero, no importa si no entienden lo que estoy hablando, pero y eso sería la muerte, el cuerpo sin órganos puede mostrarte el rostro de la muerte. Por otro lado, también se puede, ellos van a hablar de las líneas molares y las líneas moleculares, o lo molar, que vendrían a ser cuestiones fuertes, instituciones, lo que menos se puede cambiar en una sociedad, y después lo molecular, y la micropolítica, va a hablar Guattari. Y sin embargo, por supuesto, uno podría pensar que hay un énfasis puesto en la línea de fuga, en el espacio liso, en el caso de Mil Mesetas, en comparación con el espacio estriado del Estado. Pero no es, si bien, como dije recién, ellos van a elegir ese camino, no es un camino que hay que elegir por completo. Los estrados, van a decir ellos, se miman también, los estratos. Hay que aprender a convivir con el espacio estriado. Hay que aprender también a convivir con las líneas de segmentariedad dura, que es un capítulo hermoso de Mil Mesetas que se llama Micropolítica y Segmentariedad, se los recomiendo para que lo leen esta noche con un café. Es decir, en ese sentido, la crítica al capitalismo de Deleuze y Guattari es una crítica que navega, no es que van a hablar bien del capitalismo, pero navega por, digamos, arenas ambiguas. A tal punto de, por momentos, si uno va leyendo, especialmente cuestiones que tienen que ver con Mil Mesetas, uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? De eso lo vamos a ver con respecto a algunos autores que yo vengo leyendo muy interesantes, especialmente en el último encuentro. Bien. Entonces, si el fundamento es exterior, si lo pensamos como que todo fundamento es exterior, el capitalismo no es exterior. Digamos, no. En todo caso será inmanente al campo social. Por eso, el tema de pensar el fundamento no deja de ser complejo. Y por eso es interesante la propuesta de pensar flujos descodificados. Porque cuando hay flujos codificados quiere decir que podríamos pensar algo fuerte, un estado o lo que fuese, que codifica. ¿En torno a qué? Bueno, en torno a creencias, a lo que fuese, ¿no? Pero en el capitalismo no hay, por lo cual no hay nada que codificar, porque ya digamos, el capital no quiere codificar, no le interesa codificar nada, por lo cual en la instauración de la máquina capitalista, como consecuencia, hay una descodificación de flujo, es decir, ya no importa codificar conductas, ni vestimentas, ni nada. No porque esté mal o que esté bien, no lo piensen de ese lado. Entonces, ¿cuál sería el delirio ahora? ¿No? Porque cada momento tiene su delirio. Y ellos, de hecho, en el Antiedipo piensan muchas cosas en torno al delirio esquizo, etc. Bueno, que el capital engendra capital, ¿no? Esto de producción por sí misma, que no hay gozne, que no hay un límite más que el acrecentamiento, que toda producción es servicial al capital. Y esto de lo no limitado, de lo que no tiene de lo que escapa de sus goznes, nos podríamos llevar a pensar en lo que ellos van a llamar el esquizo, que es el esquizofrénico, pero no solo el esquizofrénico. Porque el esquizo en los autores digamos, implica entender un proceso de fuga del deseo.
En el esquizo también hay algo que escapa de sus goznes, ¿no? Si recordemos siempre que, por ejemplo, en el caso de Ley Guattari, la obra, por lo menos Antiedipo y Mil Mesetas, se llama Capitalismo y Esquizofrenia, por lo cual siempre hay una cuestión ahí de la locura, de los límites. Es decir, tanto el capitalismo como, por ejemplo, en el caso del esquizo, se trabaja con flujos descodificados. En los dos casos, por decir algo, se traspasa un límite. Los dos van a cubrir el campo social, porque eh, el delirio del esquizo en el Antiedipo, continuamente lo están diciendo, es un delirio que es sobre todo el campo social. Voy a citar a los autores, ¿no? Dice, el capitalismo sustituye los códigos por una axiomática extremadamente rigurosa que mantiene la energía de los flujos en un estado de ligazón sobre el cuerpo del capital, como socius desterritorializado, pero también e incluso más implacable que cualquier otro socius. Repito, el capitalismo sustituye los códigos por una axiomática rigurosa que mantiene la energía de los flujos en un estado de ligazón. Ven, digamos, corto un segundo esta cita. Sustituye los códigos por una axiomática, pero no deja a los flujos a la intemperie, sino que los mantiene en suspenso, religados, si se quiere, desterritorializados, pero siempre ligados sobre el cuerpo del capital. Es como, se me ocupó por un ejemplo ahora, cuando ¿no? Yo saco la mano de un lugar que la tenía apoyada, pero no sé dónde apoyarla, porque es ese momento de suspensión donde no es, mi mano no está libre, porque estoy pensando dónde apoyarla, pero no está apoyada sobre ningún otro lugar. Un estado medio de ahí. Bueno, eso, pero está, al mismo tiempo está ligada al lugar donde se quiere apoyar. Entonces, llegamos a este momento que es la sustitución de un código por una axiomática. ¿Y qué es una axiomática? Bueno, esto evidentemente van a ser términos que se sacan de otras disciplinas, ustedes ya lo saben, eso no nos importa a nosotros, lo importante es lo que es para los autores. Y en principio es un principio, perdón, un principio, es un principio que se encuentra dentro de otro principio mayor, que no tiene más explicación que la declaración del axioma. Podríamos pensar también que es un modo de explicación dentro de un marco teórico. Sí, también. Dentro de un paradigma, dentro de un discurso, que no tiene más explicación que lo que se está explicando. Digo que en todo podría haberla, pero son explicaciones que giran sobre sí mismos. Disculpe que lo interrumpa, pero era como la explicación que dio usted la semana pasada, como la de esta pintura que uno rasgaba y que siempre había otra detrás. No, eso es algo, eso se llama palincesto. Y en el caso de Deleuze Guattari, ellos lo van a poner como ejemplo. No recuerdo si lo pone o Deleuze en Derrames o lo ponen directamente Antiedipo, pero cuando, creo que está en el Antiedipo directamente, dicen, bueno, cuando hay sobrecodificación, es decir, cuando un Estado despótico sobrecodifica los códigos del antiguo Estado, por ejemplo, siempre es como pintar sobre pintura. Y eso es un palimpsesto. Un palimpsesto es puede decir, una pared o lo que fuese que tiene distintas pinturas, de la cual uno va rascando y va encontrando pinturas de abajo. No, acá esto no tiene que ver con eso en principio. A la axiomática ya no le importan los códigos antiguos, no le importa nada. La axiomática se encuentra podemos decir, lo voy a hacer más fácil. La axiomática es un modo que tiene el capitalismo de entender lo que no entiende.
y nada más, no le importa otra cosa más que eso. Es decir, no hay un fundamento detrás. Si se quiere, no tiene otra moral que ella misma. En el caso de los códigos y los sobrecódigos, sí, porque hay una moral que tiene que ver con el socius, con antiguas creencias, con la creencia del déspota. No es lo mismo un déspota cristiano, que en la axiomática eso no importa. Los axiomas se crean enseguida, digamos. De golpe tenés, ahora vamos a ir viendo, pero de golpe vos tenés, qué sé yo, algo que al mercado le interese, sea, bueno, es un axioma nuevo, ya está. ¿Qué axioma? Y el axioma se inventa en el momento. Es decir, no es que no hay explicación, pero es una especie de código, pero sin fundamento, si se quiere. Entonces seguimos un poco. Entonces, no, no hay fin para ellos en el capitalismo. Si se trataría de entender la máquina, la maquinaria, pero no como que haya un fin, ni siquiera podemos pensar que el fin es, sí, si se quiere, seguir acumulando dinero, pero no hay una cuestión más allá de eso. En todo caso, habrá una lógica interna que hay que entender. Entonces, no va a haber objetivos porque no hay, por ejemplo, tributo al déspota, tributo al Estado, tributo, no sé, la sangre a la tierra. Si se tratará en todo caso de una lógica inmanente a la maquinaria. Pero cuando digo lógica inmanente es que sí tiene una lógica, pero que no le tiene que dar cuentas a nadie, digamos. ¿Sí? Ni siquiera podríamos pensar que el objetivo de los ricos es hacerse más ricos. Es más complejo. Es decir, porque de alguna manera todos estamos doblegados dentro de axiomas. Es decir, dentro de principios indemostrables. Pero cuando se dice, bueno, ¿se puede salir del capitalismo? Para Deleuze y Guattari eso está en duda, digamos. Yo diría incluso que yo diría incluso que no. Por eso muchos de los seguidores de Deleuze y Guattari después pensaron en el aceleracionismo, que ellos directamente en el Antiedipo está esto de, bueno, digamos, siguiendo también a Nietzsche y demás, si no se puede salir, no lo dicen así, pero piensan, bueno, la salida será seguir para adelante y esperar que explote todo. Porque si pasa eso es porque no, es como, bueno, alguien te secuestra, vos ya no podés salir nunca más, y decís, bueno, que todo este agonía sea lo más rápido posible. Entonces, ¿qué busca el capitalismo en todo caso? ¿Algo bueno o algo malo? Y según para quién. En todo caso, buscará su propia reproducción, pero em, no se trata de entender la lógica binaria o lo que ellos van a llamar esto, pensar las cosas desde un mecanismo molar o binario de lo bueno, lo malo, ¿no? Que sería el capitalismo lo bueno, no sé, ¿qué sería lo malo? O el capitalismo lo malo, ¿y qué sería lo bueno? No se trata de eso, por lo menos de Ley Guattari. No se trata de entender, de describir las maquinarias según una maquinaria molar o binaria o incluso moral. Hay algo que es verdad que ellos al Estado le tiran fuerte, eso no lo podemos negar. Entonces, pensar quién, eso lo vamos a pensar más adelante, pero pensar quiénes son los sujetos de la revolución es complicado en Deleuze y Guattari, no son los mismos. Y para Guattari después cuando escribe solo, sin Deleuze, también tiene sus favoritos. Y cuando digo sus sujetos de revolución, ¿qué quiero decir? ¿Quiénes son las personas que pueden llevar a cabo algún tipo de cambio? Eso. No, es bastante simple. Entonces, nosotros habíamos hablado algo de Lurstadt, ¿no? Lurstadt la vez pasada. Seguirá allí como fantasma. Cada tanto alguien lo quiere resucitar, aparece como un déspota,
¿no? Un Estado totalitario, terrible, con una máquina de codificar fuerte. Pero el capitalismo pareciera que está ahí, ¿no? Siempre a la vanguardia, porque en todo caso la codificación caduca. Esto a mí me parece que es muy interesante, esto de pensar entre las tantas diferencias, la codificación, el código tiene una fecha de vencimiento, porque el código siempre está fundamentado en, si se quiere, algo trascendente, ¿no? Digamos, em, tener, por así decirlo, relaciones sexuales sin pensar en la reproducción está mal, porque nosotros creemos en un Dios que quiere la reproducción. Pero si se deja de creer en Dios, ese código caduca. Pero el axioma no tiene ese fundamento, por lo cual se propondrán siempre nuevos axiomas si uno deja de funcionar. Por eso es mucho más, si se quiere, mucho más rizomático el axioma, ¿no? Mucho más laberíntico, porque uno puede llegar a entender en ciertas culturas una lógica de la codificación. Pero ¿cuál es la lógica axiomática? Si se cambia continuamente. Entonces, ya nadie ahora dice Deleuze en Derrames, le va a tener miedo a los flujos descodificados. De hecho, ya no hay miedo a una persona, ¿no? No, como uno podría pensar miedo a un déspota o no, no. Nadie le tiene miedo a los flujos descodificados. Por ejemplo, voy a traer una cita acá del Antiedipo. En última instancia, estoy citando, cito, en última instancia es imposible distinguir la desterritorialización y la reterritorialización, que están presas una en la otra o son como el derecho y el revés de un mismo proceso. Cuando hablamos de desterritorialización y demás, sacan de tu lugar, que puede ser tu lugar, puede ser la lengua, puede ser tu lugar físico. Piensen eso así. Y una reterritorialización es volver a poner eso en otro lugar. Y la lógica del capital es hacer continuamente este movimiento entre desterritorialización, sacar cosas, personas, pueblos, lo que fuese, de lugares, ponerlos en otro lado, por lo cual aún más la raíz que habría deja de existir. Desde movimientos migratorios hasta lo que ustedes pueden pensar, ¿no? Movimientos de personas en empresas, cambios de empresas. Bueno, por poner un ejemplo, ahora no tanto, pero era muy común hasta hace unos años que cualquiera de nosotros, incluso por ejemplo mi padre, se decía, bueno, mi papá que trabajó 50 años en la misma empresa y hoy ya los pibes trabajan 2, 3 años, eso es cuando dicen es imposible distinguir entre desterritorialización y territorialización, porque este es el juego esquizo del capitalismo que bajo una mascarada de libertad propone movimientos esquizoides. Que digo, después ustedes verán, digo, a algunos les gusta vivir así, otros no, otros van al campo. No quiero moralizar el asunto. Quiero, bueno, mostrar perspectivas. Entonces, toda codificación en el capitalismo no deja de ser ficcional. Ficcional es una mentira. Todo código capitalista es mentira, porque como no hay fundamento, los códigos son nada. Son eso, más que semblantes. El estilo de frase de Lacan. Son semblantes. Todo nuevo territorio es ficcional.
Entonces, sería, en este juego de entrada y salida, habría que pensar que es, si se puede no salir, digamos. Por ejemplo, cito página 1262 del Antiedipo, como digo siempre, de mi edición. No hay tantas ediciones, hay aparte una sola traducción, pero cito, ya ni siquiera hay señor, ahora solo esclavos mandan a los esclavos. Ya no hay necesidad de cargar el animal desde afuera. Se carga a sí mismo. Más esclavo que el último de los esclavos, primer siervo de la bestia hambrienta, bestia de reproducción del capital, interiorización de la deuda infinita. Lo voy a repetir porque a mí, ustedes dirán, bueno, esto es muy nietzscheano, viene de genealogía de la moral. Sí, ¿qué importa? Pero me parece bellamente escrito. Ya ni siquiera hay señor. Ahora solo esclavos mandan a los esclavos. Ya no hay necesidad de cargar el animal desde afuera, se carga a sí mismo. Más esclavo que el último de los esclavos, primer siervo de la bestia hambrienta, bestia de reproducción del capital, interiorización de la deuda infinita. Ustedes, yo se los tiro ahora rápidamente, esto de, no es la misma, siguiendo con la palabra lógica, no es la misma lógica de descripción del capitalismo en Antiedipo que en Mil Mesetas. Esto es importante entenderlo, porque en Mil Mesetas son los autores, digamos, se juegan por abrir mucho más el espectro. Y bueno, ahí es una máquina de guerra que se tiran contra todo. Sepan que, bueno, el Antiedipo en ese sentido identifica más claramente cuáles son algunos lugares. Son, nada, en ese sentido, libros diferentes. Pero después, si alguno cualquier cosa quiere saber, me pide algo de bibliografía o no sé, traten de ubicarme por el mail. Y yo digo, bueno, si les gusta este tema, leen esto o lo otro. Y hasta ahora estamos hablando nada más de un solo capítulo del Antiedipo, tiene 4, que es el tercero. Y, por ejemplo, evidentemente el Antiedipo, que es este libro del 72, donde se ponen en marcha esta serie de, de nuevas formas de describir, y se llama el Antiedipo, es decir, el psicoanálisis, la crítica al psicoanálisis está siempre presente. Y ellos no van a abolir, no es que quieren abolir el psicoanálisis, van a proponer de hecho otra cosa que se llama esquizoanálisis. Y Guattari, de hecho, era psicoanalista, ¿no? Discípulo de Lacan, etc. Así que, pero, por ejemplo, lo que van a decir ellos, al terminar el capítulo, es que el psicoanálisis no hace otra cosa que poner en marcha los axiomas de la máquina capitalismo. Es decir, es un reforzamiento de religación del deseo. Porque lo reconduce a imágenes de imágenes. ¿De qué imágenes? Bueno, en el caso de lo que ellos critican, es la imagen de papá y mamá, de esa escena primigenia, del Edipo. Es decir, fíjense, ¿no? Para ellos el psicoanálisis reproduce axiomáticas de la máquina capitalista. Ustedes pueden estar en desacuerdo, después lo leerán y dirán, bueno, puede ser sí o no, no sé. Es fuerte, porque entre otras cosas el psicoanálisis lo que va a hacer según ellos es mantener el deseo quietito bajo la mascarada de Edipo. Lo que te pasa es porque, no sé, tuviste un destete temprano, o no sé, viste a tu papá y a tu mamá pelear y lo que, bueno, pueden encontrar algunos de los historiales de Freud y van a saber de lo que hablo. Es decir, de esa manera el deseo queda, sí, ya sé por qué me pasa lo que me pasa. A mí me gusta que, no sé, me golpeen porque en realidad yo lo vi una vez a mi papá golpeando una tortuga. Eso, van a decir, eso es poner en marcha axiomáticas de la máquina capitalista que mantienen al deseo tranquilo.
evidentemente van a proponer después algo que se llama esquizoanálisis, que es fuerte, digamos. Pero bueno, no es tema nuestro. Es un tema que a mí me apasiona, pero no es un tema de este seminario. Entonces, lo importante, van a decir ellos, que en el psicoanálisis va a ser coincidir cada cosa con cada cosa, en el caso de las personas. Todo va a ir encajando, no van a dejar que el deseo se fugue. Bien, entonces la originalidad de esta nueva máquina, que habíamos dicho la máquina capitalista, etcétera, tiene varias, pero podríamos pensar como la no cualificación de la riqueza. Esto lo va a hablar Deleuze en Derrames bastante. Es decir, ¿qué quiere decir la no cualificación de la riqueza? Que el trabajo puede ser cualquiera y la riqueza se vuelve abstracta. No estoy hablando de no pasa por la cantidad de caballos que tengo. Es algo fácil de entender. Por ejemplo, yo les pido disculpas si estoy un poco por momentos congestionado y demás, pero ayer me fui a dar la cuarta, quinta, creo que fue la cuarta dosis de la vacuna, y ayer estuve perfecto, pero hoy me levanté y estoy absolutamente atormentado por los efectos adversos, así que si me ven un poco para abajo, les pido perdón. Pero bueno, el ibuprofeno no me hizo nada. Si ustedes en algún momento se compran ese libro hermoso, son dos, uno amarillo y otro, perdón, uno negro, uno rojo y otro negro, de Rames 1 y 2, que son las clases de Deleuze que dio Banzen sobre temáticas del antiedipo y 1000 mesetas, en la página 257 de, de Derrames 2, que sería el librito negro que editó los amigos de Editorial Cactus en Buenos Aires, dice así: Deleuze define la axiomática de esta manera, cito, conjugación generalizada de flujos descodificados. Es raro, es raro. A mí Deleuze juega con la ambigüedad, con los estilos. Son flujos no codificados que se juntan. Es lo que llamaríamos es una ensalada de cualquier cosa. Es decir, conjugación generalizada de flujos descodificados. Es decir, es una conjunción de flujos, pero que no pueden ser codificados a la manera antigua. Por lo cual se hablará de algo que es una axiomática. Deleuze va a decir, se habla de axiomática cuando estamos ante un sistema extraño que nos habla de un objeto cualquiera. Repito, se habla de axiomática cuando estamos ante un objeto extraño que nos habla de un objeto cualquiera. Es decir, habría una cierta necesidad, pareciera, de entender y se le pone una proposición para entenderlo. Pero incluso sigue siendo un sistema extraño. Entonces, la axiomática trata de elementos que no tienen una cualificación per se, ¿no? Si no podemos decir, no sabemos decir cuáles, en el sentido de cualificación. Cuando un elemento ya está determinado de antemano, es decir, cualificado de antemano, eso ya no es una axiomática. Eso serán todos un código. Entonces, el capitalismo constituye, a ojos de Deleuze, y digo, a ojos de Lee Guattari, pero de Deleuze especialmente, porque Deleuze lo va a hablar en varios lugares de Derrames, va a constituir el fin de la historia. Pero evidentemente no en un sentido literal, sino porque en principio pareciera no haber más nada. Deleuze va a decir, el capitalismo es la verdad universal, ¿no? Como si fuera el espíritu absoluto hegeliano. El capitalismo es la verdad universal. Es incluso
la posibilidad de la historia universal por por su misma singularidad, que es la decodificación generalizada de los flujos, es decir, que cada uno puede hacer lo que quiera sin ser codificado de antemano. Entonces, ¿qué hace? Repito, sustituye códigos intrínsecos por una axiomática de cantidades abstractas, que pueden tener forma de moneda en algunos casos. Entonces, esto, para mí es importante recordar esto de lo primero no es la decodificación de los flujos. Todo según desde qué perspectiva uno lo vea, ¿no? Pero en principio la instalación de la máquina capitalista es por la conjunción de diversos factores, ¿eh? Eso lo sabemos, y que van a ser evidentemente procesos provenientes de descomposición del Estado feudal, ¿eh? Que conduce a una descodificación de flujos, por ejemplo, no sé, venta de propiedades, circulación de dinero, de metálico, nuevos medios de producción, trabajadores sin territorio. Entonces, vendría a ser el encuentro entre estos dos mundos, que es el mundo de los trabajadores libres y el mundo del capital dinero, que podrían no haberse producido porque la historia es contingente, pero que se produjo, y que, si se quiere, es producto incluso del azar, donde nace, en este choque, esto que podemos llamar axiomática capitalista. Voy a leer algo, y los voy a citar a los autores, algo del Anti-Edipo, porque en la medida en que acá no estoy citando, pero ahora les digo cuando cite, en la medida en que la descodificación y la desterritorialización, qué palabras complejas, de los flujos representaban el peligro, ¿no? Que las restantes formaciones, cuales la primera y la segunda buscaban conjurar, sacar, no dejar de lado, el capitalismo concreta la posibilidad. Es decir, la decodificación la hace concreta. Es decir, hay un movimiento de flujos que no responde a ningún código y que el capitalismo lo trae, lo pone ahí, lo manifiesta. Y dice, no solo no pasa nada, sino que proponemos una nueva forma de entender lo que es la axiomática. Y ahora sí cito a los autores. No son las sociedades primitivas las que están fuera de la historia. Es el capitalismo el que está al final de la historia. Es él quien resulta de una larga historia de contingencias y de accidentes y que hace devenir ese final. No podemos decir que las formaciones anteriores no la hayan previsto. Esta cosa que no vino de afuera, sino a fuerza de subir desde adentro y a que se le impide subir, de donde la posibilidad de una lectura retrospectiva de toda la historia en función del capitalismo. Eh, es decir, el capitalismo está al final, pero a la vez dándole luz a toda la historia, es como esperando que todo explote para que todo sea capital. Esto es evidente, una elucubración de los autores, sí, más vale. No es una cuestión de acá de... Son hipótesis, son hipótesis. Pero en todo caso, no pensar el capitalismo no como esto, ¿no? No como algo que vino desde afuera,
sino que incluso se puede pensar toda la historia retrospectivamente en función del capitalismo. Entonces, otra característica que Deleuze adjudica al capitalismo es que reside en esto de su lazo con la inmanencia. La inmanencia es siempre que haya un solo plano, ¿no? Uno podría pensar, no tienen por qué saberlo, hay gente que lo sabrá, otros que no. Uno puede pensar la realidad como dos planos, un plano en el que estamos y el otro plano que sería el tramo trascendente, si se quiere, que estaría, por ejemplo, Dios, o las formas platónicas, o el primer motor inmóvil, algo en el cual yo no tengo un acceso en principio inmediato. Y después otro, que sería pensar en un solo plano, donde lo que hay es lo que hay. Si no hay otra cosa más que esto, no hay algo más allá, ni un trasmundo. Spinoza. Si alguno conoce Spinoza, Spinoza. Y Deleuze, porque Deleuze también, si se quiere, es inmanente. Y lo que Deleuze va a decir es, bueno, el capitalismo, eh, 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 la característica del capitalismo es la inmanencia. Es un sistema de inmanencia. Es un campo de inmanencia. Incluso instaura un campo de inmanencia, corta todo lazo con lo trascendente. Y además, la inmanencia, otra de las características es que es permanente. Es decir, las leyes del capitalismo son inherentes al propio sistema, sus límites son interiores, es decir, no hay límite exterior. Entonces, el propio capitalismo, que es para Deleuze el sistema de mayor afinidad con la esquizofrenia, por muchos motivos, pero por lo menos así lo ve él, para él es Guattari, en cuanto, porque, bueno, porque operará mediante esto que había dicho antes, flujos descodificados, una decodificación generalizada de flujos, que bloquea al mismo tiempo dichos procesos y al mismo tiempo los libera, de tal manera que, voy a citar otra vez, del Antiedipo, dice, el capitalismo lo que descodifica con una mano, lo axiomatiza con la otra. Lo que descodifica con una mano, lo axiomatiza con la otra. Sí, hay libertad, como decir, bueno, anda, haz lo que quieras. Pero en el fondo no es un hacer lo que quieras, digamos, no. En el fondo no existe el hacer lo que quieras. No porque uno no pueda hacer lo que quiera, uno puede hacer lo que quiera, pero siempre va a estar ahí un axioma, es decir, no hay posibilidad si se quiere, de una libertad original, digamos, de hacer algo que no esté ya pensado. Es, es terrible, digamos, ¿no? Entonces, yo espero que ahora en un ratito, más o menos a las, ¿qué hora es? 6 menos 5, a las 6, hacemos un corte y podemos hacer algunas preguntas, o alguna puede incluso hacer, a lo mejor no, no sé por qué, qué pasó con, bueno,
Se me cambió la cámara. Preguntar o incluso hacer una reflexión o decir algo, bueno, se puede hacer, siéntanse con, con cierta libertad, digamos, ¿no? Yo voy a tratar de todas maneras, eh, después de ver algunas preguntas que están acá y demás. Entonces, o voy viendo, ahora vemos. ¿Cuál será, en todo caso, el papel de la axiomática? El papel de la axiomática. Bueno, en principio pareciera que es compensar, contrariar el proceso, podríamos pensar, desterritorializante. Es decir, como si fuera una balanza, ¿no? Es decir, bueno, abrimos las puertas, se puede, ¿no? Trabajador libre, pero hay que volver las cosas a su lugar, ¿no? ¿No? Como el padre al adolescente, anda, dice, pero no vuelvas tarde. El no vuelvas tarde que es abierto, el no vuelvas tarde puede ser 4 de la mañana o 3 de la tarde. ¿Qué quiere decir no vuelvas tarde? Es decir, no hay un límite claro, que a lo mejor sí habría con la codificación. Entonces, cuando algo huye, cuando hay un comportamiento, lo que fuese, cuando hay un flujo que huye, cuando un axioma no puede ya bloquear un flujo porque el flujo está desbocado, es muy fácil arreglar eso. Se añade un axioma y el sistema se reaxiomatiza. Porque una de las características de un sistema axiomático es su flexibilidad. Si el axioma no le tiene que dar cuentas a nadie, si no tiene fundamento más que el sí mismo. Es como inventar un idioma nuevo, si se quiere. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie si invento un neologismo o lo que fuese. Si lo estoy inventando yo, a mí mismo me lo voy a preguntar. Entonces, es esto de, piensen siempre esto, lo que descodifica por un lado, axiomatiza por el otro. Es decir, no se puede pensar que la libertad en el capitalismo es elegir entre 20 eh, diferentes tarros de mermelada, porque hay un axioma ahí, es que será otro. Sí, es verdad que hay libertad de elegir, pero hay axiomas más sutiles. Entonces, habíamos dicho, cuando hay un flujo que ya no puede bloquear, por ejemplo, trabajadores de una empresa que van a hacer paro y nadie sabe qué va a pasar. En este caso, bueno, esto es un ejemplo que puede ser simplón, ¿no? Pero se añade un axioma, por ejemplo, se dice, bueno, parte de la huelga es importante para el capitalismo, así que apoyamos a estos trabajadores de la empresa y ya está, digamos. Se apropió, esto es cuando alguien habla, mirá cómo el capitalismo se apropia de los movimientos que en principio fueron en su contra, es esto. Es muy hábil creando nuevos axiomas, reaxiomatizando, porque es sumamente flexible. Y cito el Antiedipo, página 298. Cito, esta es la potencia del capitalismo, que su axiomática no esté nunca saturada, que sea capaz de siempre de agregar un nuevo axioma a sus axiomas precedentes. Repito, esta es la potencia del capitalismo, que su axiomática no esté nunca saturada, que sea capaz siempre de agregar un nuevo axioma a sus axiomas precedentes. Entonces,
Cuando nosotros describimos recién el capitalismo en clave inmanente, esto quiere decir rechazar toda exterioridad. Es terrible, esto pudo haber pasado desapercibido, pero es terrible. Y esto Deleuze lo va a dejar en claro. Y es terrible ¿por qué? Porque no deja espacio para salir, porque no hay manera de operar fuera de esa lógica inmanente, porque por definición, en un sistema inmanente no hay nada hacia dónde disparar. Esta es una de las problemáticas, si se quiere, de Spinoza, digamos, el tema de la libertad, problemática en un sentido muy amplio, no es que uno se ande planteando eso por la vida, pero en el pensamiento de Spinoza, pensador, filósofo del siglo del 1600 y pico, el sistema inmanente trae el problema de la libertad. Que puede estar o no solucionado, eso no importa, pero es algo lindo de plantearlo. Bueno, acá no sé si era tan lindo porque estamos plenamente inmersos, pero uno podría pensar cuál es el espacio de libertad dentro de un capitalismo inmanente. Hay, y les voy a leer, disculpen las citas, pero a veces es mejor dejar hablar a los autores si no hay algo mejor que decir. Porque esto tiene que ver con lo que habíamos dicho o al menos yo había dicho, del aceleracionismo, que lo pueden googlear después en algún momento. Y los voy a citar. Entonces, ¿qué solución hay? ¿Qué vía revolucionaria? ¿Hay alguna vía revolucionaria? Eso es la página 284. Sigo con la cita. Retirarse del mercado mundial como aconseja, no tengo anotado el nombre, a los países del tercer mundo en una curiosa renovación de la solución económica fascista, o bien ir en sentido contrario, es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización. Esto es lo importante, cuando dice, o ir aún más lejos en los movimientos del mercado, de la descodificación, y después sigo con la cita, pues quizás los flujos no están aún suficientemente desterritorializados, suficientemente descodificados. No retirarse del proceso, sino ir más lejos, acelerar el proceso. Como decía Nietzsche, en verdad, en esta materia aún no hemos visto nada. Ahí termina la cita. A mi entender, es una cita fortísima, ¿no? Fortísima, porque están los autores en el antiedipo planteándose si hay alguna manera de salir. Y en principio pareciera que no. En principio pareciera que no. Pero también, ¿no? ¿Qué quiere decir no retirarse del proceso? ¿Qué quiere decir acelerar el proceso? Hay bibliografía escrita. eh, Eso, si a ustedes les gusta el tema, lo tendrán que ver por su cuenta. Es decir, ¿qué quiere decir el aceleracionismo? Porque la pregunta es, bueno, en un sistema inmanente, como no se puede salir, no queda otra que esperar a ver qué pase. Hagamos todo lo posible para esperar a ver qué pase sea rápido. Es decir que, en todo caso, si existiese una vía revolucionaria, que puede ser que la haya o no, residiría en la profundización de las fuerzas del mercado. ¿En qué? ¿En qué aspecto? Bueno, en su aspecto descodificador, en su aspecto desterritorializante. ¿Qué significaría esto? No lo sé, habría que ver que todos nos transformamos en nómades o nómadas, no lo sé. Entonces, en todo caso, en lugar de pretender apartarse de la axiomatización planetaria, global, etcétera, sería acelerar el proceso y ahondar los efectos, si es que hay, positivos del capitalismo, o si son todos negativos o no sé. Es decir, que haya quiebra de códigos, que haya quiebra de territorios, que, digamos, implote todo.
explote todo. No, no lo sé. Digo, yo no sé si los autores también dejan en claro una posición. ¿Según dónde? ¿Según qué parte? Y en 1000 mesetas esto es mucho más ambiguo y mucho más complejo, porque uno no sabe dónde posicionarse. Y voy a citar. Es al nivel de los flujos y de los flujos monetarios, no al nivel de la ideología, que se realiza la integración del deseo. Entonces, ¿qué solución hay? El psicoanálisis tiene apenas recursos en sus relaciones más íntimas con el dinero, ya que registra, creo que esto es de Guattari, no recuerdo, bueno, no tengo notado de dónde lo saqué, ya que registra guardándose de reconocerlo todo un sistema de dependencias económico-monetarias en el corazón del deseo de cada sujeto que trata, y que por su cuenta constituye una gigantesca empresa de absorción de plusvalía. Entonces, yo voy a ir dando un cierre y después dejamos un rato para charlar entre nosotros, si quieren, ¿eh? Si quieren. Descodificar quiere decir comprender un código y traducirlo. Y sobre todo descodificar, que es destruir el código, ¿eh? Asignarle en todo caso una función arcaica, residual. Pero en todo caso, lo que habría que preguntar es, bueno, digamos, ¿qué hacemos con comportamientos? ¿Qué hacemos con formas de pensar, con formas de hacer que ya no tienen, no están codificadas, pero que existen? ¿Sí? ¿Cómo explicar que en todo caso la producción capitalista continuamente detiene un proceso revolucionario, transforma al sujeto en una entidad cerrada, y sin embargo descodifica? Y sin embargo su idea es axiomatizar. ¿Por qué no deja, por ejemplo, a los locos, eh, a los locos y a las locas sueltos? Si no es lo que quiere eso, es que ahí hay un juego. Para Deleuze, el capitalismo es absolutamente estatal. No hay un capitalismo sin un Estado fuertísimo. Es mentira que el Estado no está. Entonces, por lo menos para Deleuze, ¿por qué, si el capitalismo es tan amigo de la libertad, no continuamente está parando, repito, todo deseo delirante, todo deseo esquizofrénico, transforma, vuelvo a decir, a cualquier persona en una entidad clínica encerrada? ¿Por qué no ve a la locura como su propia realización? ¿Por qué vigila con tanto cuidado a sus artistas, a sus sabios, como si fuese, como si corriesen el riesgo de correr flujos peligrosos, ¿no? Sigue manteniendo guetos. Repito, lo que con una mano descodifica, con la otra axiomatiza. Entonces,
retomando y cerrando mi exposición. Una de las características es la axiomática nunca se satura. No es que en un momento deja de haber códigos. No, en el caso de codificación sí, en un momento deja de haber códigos. Pero acá no. Acá hay axioma tras axioma. Los axiomas se inventan de un momento a otro. No importa. Si axioman no, se añaden nuevos axiomas. Otro punto, el capitalismo define un campo de inmanencia y ese campo de inmanencia es todo. Y todo está acá, en un mismo plano, podríamos pensar. Otro punto, las determinaciones familiares se convierten en aplicaciones de la axiomática social. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la familia se convierte, sea lo que sea la familia, no importa eso, en un subconjunto en el que se aplica el conjunto del campo social. ¿Sí? Todos tenemos un padre y una madre en calidad de privado, un subconjunto que de alguna manera representa la sociedad, que sujeta sujeta su propio campo, es decir, que todo se vuelca sobre el triángulo padre, madre, hijo. En una palabra, van a decir los autores, llega Edipo, ¿no? Llega Edipo. Entonces, los dejo y damos acceso a contestar y demás. Los dejo con esta pregunta de la contradicción, de la ambigüedad entre una instauración de una maquinaria capitalista que tiende hacia un discurso, si se quiere, de la libertad, pero que no deja de axiomatizar, de instaurar nuevos axiomas, y que a la vez mantiene un vínculo con lo social un poco extraño, ¿no? Esto de conjurar todo delirio, no dejar escapar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien. A ver, voy a ir tratando de algunas cosas, si puedo, los que están acá. A ver, esperen que no me quiero ir tan lejos. Ahí quiero ver. Dice, los socios previos al capitalismo también eran... No, la axiomática, nos dice Agus, la axiomática es propia del capitalismo. Eso es una particularidad. Y bueno, algunas cosas que a lo mejor alguien pregunta que yo ya la contesté, lo dejo, por ejemplo, el tema del palincesto, cosas que se pueden googlear, que no porque yo los mande a googlear, pero va a ser más fácil y más rápido eh, que ustedes lo vean por ese lado, ¿no? Pero cuando alguien pregunta, ¿el fundamento del capitalismo podría ser el mercado y su relación con el capital? Que nadie sabe cuál es el fundamento. Cuando Iván pregunta, pues parece una radio esto, dar ejemplos de axiomas capitalistas, cualquier ejemplo. Incluso antiguos códigos, hoy pueden ser tranquilamente, no sé, la aceptación, algo bastante, decir, entre comillas, políticamente correcto, la, la aceptación de colectivos minoritarios o de
colectivos de sexualidades divergentes que fueron continuamente dejadas de lado, marginadas, y hoy el capitalismo lo toma para sí y dice, nuestra bandera es hacer de la sexualidad algo libre. Eso es un axioma. Eso es. Supongamos que ese mismo colectivo de personas o de sujetos que han sido marginados históricamente se ponen a hablar mal del capitalismo y dicen, nosotros no queremos que nos acepte. El capitalismo propone otra opción, otro axioma, y dice, bueno, qué bueno que no nos acepten porque nosotros como capitalistas aceptamos incluso a aquellos que están en contra de nosotros. Eso es un círculo. Es un círculo en el cual, como es inmanente, no se puede salir. Es como charlar con una persona que vos decís algo y te dice, sí, tenés razón. Y le decís lo contrario y dice, sí, tenés razón. Le decís otra cosa y te dice, sí, tenés razón. Son axiomas nuevos, por lo cual no hay posibilidad de salida. ¿Creerías que el axioma de los axiomas es el capitalismo es una forma natural de intercambio? Que no lo sé. No, podría ser. Una duda. Sí. Esas axiomas o esa capacidad, digamos, activa en la sucesiva, en las recurrentes crisis del capital, digamos, del capitalismo, más intensa la producción de axiomas, digamos. Habría que repensar el tema de las crisis del capitalismo. Yo particularmente no creo que exista una crisis del capitalismo en absoluto. Podría ser que en aquellos momentos en que hay algo considerado una crisis, haya axiomas renovados continuamente. Sí, lo más probable es que sí, es muy difícil de cuantificar eso. Lo más probable es que sí. No piensen que, por lo menos para Deleuze y Guattari, ausencia de Estado es igual a capital. No. Capital y Estado van de la mano. Estarán más solapados, menos solapados, pero está siempre presente. Ahora, en este sentido no pienso, a lo mejor por una mirada extrema deleuziana, pero no pienso en absoluto que el capitalismo esté en crisis ni que haya crisis. No, para nada. Me acuerdo cuando, yo no lo leí, pero cuando Zizek había apenas entrado en pandemia, había escrito el libro sobre la pandemia, tipo al mes de que había pasado todo, que decía, bueno, esto nos llevará a un momento en que los países estén más hermanados. No pasó absolutamente nada de eso. No. Justo la pandemia, digamos, instauró absolutamente mucho más de modo profundo un capitalismo terrible donde las vacunas eran vendidas a precios extravagantes. Es decir, no hay manera, si se quiere, de salir. Yo soy un poco pesimista, no sé. Y tengo también una mirada muy de Deleuze, digamos, que se tiró de un tercer piso. No, es una broma. Se suicidó, pero por otras cosas. Eh, a ver, si alguien puede hablar, preguntar, decir algo, yo porque estoy tratando de leer alguna... Un montón de cosas. Lo último que pregunto, axiomas, se me ocurren, no, con esta temática de la digitalización, de la algoritmización del mundo, etcétera, etcétera, se me ocurre, eh, bueno, no es que se me ocurra a mí, he leído, bueno, algunos autores argentinos y extranjeros que la teoría de la gubernamentalidad que parte de Foucault y la influencia de Deleuze, me parece que el término axioma, lo veo como desde mi desconocimiento, como una gramática, digamos, como algo que si no es bien no es lógico, es el intento de construir. Bueno, sí, recuerden que nosotros terminamos, digamos, no es que los debamos dejar de nombrar, pero estos dos primeros encuentros, o clase, como lo quieran llamar,
yo quería que veamos bien algunas cuestiones que tienen que ver con conceptos de Deleuze y Guattari. Ya la próxima avanzamos, Paola, con nuevas investigaciones, nuevos autores y demás, para ver en qué se anda, y mi idea era mezclar un poco algunas cuestiones, pero es verdad, sí, es una cuestión, si se quiere, de gramática, digo, o de vocabulario, es decir, una cuestión de conceptos. Pensar axioma, otro autor u otra autora tendrá otra palabra, otra palabra. En muchos casos, ustedes saben que Deleuze y Foucault tenían medianamente la misma edad, 2 o 3 años de diferencia, y conocían su obra. No eran súper amigos, pero se admiraban, se escribían. Después de Deleuze, cuando murió Foucault, escribió una monografía, dio clases. Y en muchas, si bien en algunas cosas no estaban de acuerdo, en muchas cosas uno podría pensar que tenían investigaciones con otras palabras, pero que eran muy parecidas, ¿no? Digamos, esto de la axiomática y demás, que en Foucault, especialmente en sus últimas investigaciones, cuando habla de, por ejemplo, regímenes de veredicción o el gobierno de los vivos, uno puede hacer cierto paralelismo. No es lo mismo, claramente, son autores diferentes, son objetos de estudios diferentes, pero bueno, yo creo que son épocas, marcan épocas. Francia en el 70, 80, como hoy, bueno, pensar este tipo de comportamientos implica pensar, por ejemplo, redes sociales, formas del machine learning, programación, obviamente algoritmos, cuestiones de las neurociencias, porque eso se piensa, es decir, son momentos, son épocas. Decir axioma es una, si se quiere, una manera de pensar, pero se puede pensar de otras. Recuerden que para Deleuze y Guattari los conceptos son palabras que se inventan. La filosofía tiene que inventar, construir conceptos. ¿Para qué? Para usarlos como herramientas para explicar una realidad. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si no sirven más hay que descartarlos, como se descarta un martillo. No hay que tener ningún problema. Hay que amar a los autores, pero más hay que amar a la verdad. Si es que hay verdad, ¿no? Pero... Bien, podemos, si quieren, seguir, ¿eh? Yo no los quiero, acá no hay una obligación de terminar y sí o sí 6:30, pero siempre hay alguien que a lo mejor no se atreve y atrévanse a decir algo, a Profesor, marcar. Sí. una pregunta por algo que me anoté. O sea que para el capitalismo todo es posible y nada es imposible. Todo puede ser pensado sobre lo ya pensado como para generar más. Y todo esto se puede hacer utilizando al Estado para lograr como anoté acá, para lograr su cometido, y todo puede ser dado vuelta como una moneda y puesto una vez más a, para volver a ser utilizado. Me volví loco yo solo, me parece. Me parece que sí, Gilberto, pero no, yo te entiendo lo que quieres decir. Una, Como que yo sí, lo que anoté acá es como que el capitalismo utiliza, y cuando vos sentís que terminaste o que no das más, te da vuelta y te vuelve a reutilizar. Sí, yo te entiendo, sí. Sí, pero no lo piensen en el sentido de decir capitalismo, lo malo, porque ¿qué sería lo bueno? ¿No? En esto en Deleuze y Guattari no sabemos. Es decir, no pensemos en esto que yo dije al principio desde una máquina binaria. ¿Qué sería una máquina binaria? Algo que los autores van a continuamente rechazar, que es pensar lo malo, lo bueno, varón, mujer, sino pensar, si se quiere, rizomáticamente o laberínticamente.
Yo no sé si, porque ellos van a rechazar muchas formas del capitalismo, pero van a rechazar muchas formas de todo. Ahora bien, yo diría, Gilberto, no pienses tanto en eso de uso o no uso, sino formas de nombrar o formas de entender conductas sociales. En algunos casos fue códigos, en otros sobrecódigos y ahora axiomas, los cuales el axioma tiene como característica que al no tener un principio que lo fundamente, se pueden agregar otros, de tal manera que una conducta siempre pueda ser explicada. Y el capitalismo la absorbe para sí y puede decir esto es mío. Es como a un niño o una niña que dice esto es mío y vos decís, pero hombre, me lo regaló a mí. No, pero es mío, pero no, pero bueno, eso. Bien, ¿alguien más? Gracias. Hola, Marco, ¿vas a intervenir? Bueno, permiso. Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Uriel. Quería preguntar un poco sobre, no sé, la exterioridad de lo que sería el capitalismo, porque como que entiendo el capitalismo pensado como una máquina, una maquinaria que se monta sobre el cuerpo llano. Entonces, se incorpora constantemente, de manera axiomática, todo elemento que aparece. ¿Dónde estaría esa exterioridad? ¿Dónde estaría ese espacio otro desde el cual se incorporan los objetos? Porque esto de la función axiomática me remite a la cuestión de la inmanencia, ¿no? Si es como una sustancia que se causa a sí misma, ¿dónde está el por fuera del capitalismo? No hay. No hay por fuera. Entonces, decir que es una máquina o una maquinaria capitalista es como hablar de, no sé, del todo. Si se quiere, son formas de hablar. Claro. Hablar de sí, son maneras. Sí, son formas del lenguaje. Porque yo te entiendo lo que decís, Uriel, no está mal tu pregunta. Siempre cuando se habla de una máquina y demás, parecería que hay algo externo, ¿no?, que influye sobre una sociedad imponiéndole ciertas... Pero en un sistema inmanente eso no va. Lo mismo uno podría pensar en el sistema, cuando vos hablas de sustancia, de Spinoza, no me quiero meter en eso, pero incluso podemos hacer un paralelismo. En Spinoza todo es sustancia, en tanto modos y en tanto atributos, pero todos somos la sustancia es una, por eso es un sistema de univocidad. Y en este caso, si se quiere, salvando la distancia, porque en este caso no es una ontología, sino es un sistema económico y social y político, todo es capital, incluso aquello que se dice no capital. Es decir, y si yo nombro algo que puede ser una maquinaria, no deja de ser ficcional, no deja de ser algo que está acá, pero para explicarlo lo tengo que nombrar y parece trascendente, pero no lo es, digamos. No quiere decir que sea así, es como Deleuze lo ve, digamos, y Deleuze incluso tiene sus dudas. Es decir, pensar el capitalismo como no inmanente sería pensar una posibilidad de fuga. Por ejemplo, me voy a vivir con un grupo de comunitaristas a las sierras de Córdoba. Eso sería una salida, pero el problema es si no hay salida, eso no es más que ficción, que me podrá servir, por supuesto, digamos, y podré ser muy feliz, pero no son más que pequeños mitos en un sistema económico que no tiene salida. Tampoco los autores van a decir no hay salida, plantean que podría no haberla. Y lo plantean de una forma bastante manifiesta, ¿no? Acá pregunta Facu Benítez algo que es muy interesante, que es, si no hay nada más, ¿para qué crear el esquizoanálisis? Y es lo mismo que, sí, la pregunta es estupenda, porque justamente no es que no haya nada más, es que no sabemos si no hay nada más en principio, ¿no?
Eh, lo mismo que, ¿por qué pensar en las líneas de fuga si no hay un lugar hacia donde fugarse? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Eh, Uno podría pensar, bueno, ¿para qué hablamos? Es decir, ¿para qué creamos seminarios? ¿Para qué existe Lectura Mundi? Si no hay nada más. Es que porque en el fondo creemos que todavía es posible la revolución. No sé si para destruir el capitalismo o para hacer un capitalismo mejor, no lo sé. No me quiero meter en esos líos, ribetes. Porque la realidad también es que como al mismo tiempo, yo no me quería meter en eso, se habla de código, se habla de axiomática, etcétera, 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 también la realidad es que los autores, si bien los sujetos de la revolución son diferentes, tanto en el Antiedipo cuanto en Mil Mesetas hay sujetos que pueden hacer la revolución. Hay sujetos que pueden desestabilizar. En el caso de Mil Mesetas, esos sujetos son, por ejemplo, las minorías, las periferias, los márgenes, que puede ser un obrero, pero puede ser prostitutas, trans, eh, locos, un grupo de artistas que transformen, que hagan una máquina de guerra. En el caso del Antiedipo, bueno, podría ser ya directa, como el Antiedipo tiene una onda mucho más mayo del 68, en el caso del Antiedipo no son tanto las periferias, sino el obrero, digamos, el proletario. Pero hay sujetos de la revolución, no es que no los haya. Por eso digo, son autores complejos en tanto ambiguos, en tanto ambiguos. Eh, no, no, no. Ojalá uno podría, bueno, no estamos leyendo a un autor que diga la salida es el comunismo o es el estatismo o es el absolutismo monárquico. No, es mucho más terrible todo. Sí, bueno, Nicolás nos dice, las líneas de fuga crean mundos posibles, revoluciones crean devenires imperceptibles. Sí, es probable. El tema es si eso no deja de ser una ficción, ¿no? Y si uno podría también plantear, y si es una ficción, ¿qué problema hay? Bueno, será mi ficción, mis pequeñas ficciones que me hacen más libre. No lo sé. Digo, no les vengo a traer grandes respuestas acá, ¿eh? Digo, es un lugar para pensar en conjunto. Este, digo, no. Disculpe, que igual hay un tema con él afuera que recuerdo, hay una cita de Rames, que yo estaba buscando por acá, que plantea que no es tanto que no exista una afuera, como un sistema, un límite exterior, sino que el capitalismo necesita para su existencia de ese límite exterior porque va interiorizando los límites. Por lo tanto, por lo que entiendo de ahí, no sé si sea una lectura tan, eh, no sé si correcta propiamente tal, pero a lo mejor es una interpretación un poco ortodoxa. No es tanto de que no exista esa exterioridad, sino que la existencia del capitalismo depende de esa exterioridad. Habría como un tema medio heideggeriano ahí de que la identidad depende de la diferencia para poder constituirse. ¿Sería algo Sí, así? sí, eso es Deleuze, eh, porque el capitalismo tiene límites interiores y exteriores, pero yo a mí esas son explicaciones pagas. No hay algo muy. Sí, yo te entiendo lo que decís. Ujú. eh, pero concretamente eso no quiere decir nada, digamos, porque ¿qué quiere decir, por ejemplo, que yo te digo, en el capitalismo hace sus propios límites? No, eso no es nada, no quiere decir nada, que haga o no sus propios límites. Digamos, la cuestión sería, ¿cuál sería, cómo yo hago para salir? No lo sé, digamos, después si tiene sus propios límites o no. No, de las bolsas. ¿Cómo?
Acá, esto es lo último y nos vemos la próxima. Nos dice Nicolás, nos pregunta si hay sujetos que pueden desestabilizar, qué potencias son las que portan para tener esa posibilidad. Eso yo los nombro justamente para darle un pequeño spoiler, pero porque la idea sería pensarlo en el último encuentro, esos sujetos y personas, varones, mujeres, no binarios, trans, lo que fuese, qué potencias, si se quiere, qué capacidades habría que tener y si hay algo que desestabilizar y si se puede hacer. Yo iría a pensarlo. Pensarlo y bueno, yo les voy a tirar algunas cosas para ir leyendo y lo vamos a ir charlando para ver también si hay alguna posibilidad. Yo según el día, hay días que me levanto pensando que sí, hay días que me levanto pensando que no. Yo creo que a los autores les pasaba lo mismo porque son bastante ambiguos por momentos. ¿Qué debemos leer para la próxima? Yo no sé si les dieron el programa, pero yo le diría que si quieren leer en PDF de 1000 mesetas, pueden leer, hay un par de capítulos muy lindos. Podrían leer, por ejemplo, eh, como para reflexión personal, que me parece increíble, micropolítica y segmentalidad. Serán 10 páginas. Para mí eso es algo que hay que leer para la vida. Y con respecto a lo que dice Maite, que no sé bien a qué se refiere con lo que dice que se siente o no se siente, pero 1000 mesetas es el libro de lo no binarismo, de pensar la vida desde un lugar no binario. Esto va a traer igual sus dudas y demás, algunas críticas del feminismo, pero es algo muy, muy interesante. Muy interesante. Bien, nos vemos la próxima. Muchas gracias por haberme acompañado. Un abrazo a todos y a todas.